Bueno, nosotros ayer hablamos un poco sobre el derecho internacional humanitario, sus principios y demás, y pues en la clase de hoy vamos a hablar sobre ese mismo derecho internacional humanitario, derecho de la guerra y su relación con lo que es el derecho penal internacional. Pero pues como siempre, antes de iniciar vamos a tomar unos minutos para escuchar la relatoría de la sesión anterior. Entonces, Laura, te escuchamos. A partir de este momento, pues tienes 10 minutos para contarnos, hacernos un breve resumen que nos recuerde, nos refresque lo que conversamos ayer en clase. Buenas noches para todos. Bueno, en la primera parte de la clase anterior hablamos sobre el fundamento y la caracterización del derecho de la guerra. Tocamos algunos temas sobre el concepto de derecho internacional humanitario, el hecho de por qué es importante este derecho internacional humanitario. Hablamos sobre los convenios de Ginebra, de la norma Jus in Bello. También hablamos como en cuanto a qué se enfoca el derecho internacional humanitario y a modo de resumen podríamos decir que este pretende evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados y también delimitar o prohibir ciertos usos en los métodos de guerra. Continuando hablamos sobre los orígenes del derecho internacional humanitario, hablamos del Código Hammurabi, de la Ley de Manu, del Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra de 1820, el inicio del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Código de Lieber, el Convenio de Ginebra de 1864, como algunos antecedentes y orígenes del derecho internacional humanitario. Hablamos sobre el contenido de este derecho y dentro de este pues resaltamos la Convención de 1975 sobre las armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre las armas sobre ciertas armas convencionales, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersona, el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Miramos también en qué ámbito se aplicaba el derecho internacional humanitario y llegamos pues a que se aplica en conflictos armados internacionales y en conflictos armados que se liberan dentro de un país. Y hicimos el comentario pues que en Colombia se aplica esto, que es como un conflicto armado interno, no guerras entre estados como sería pues el derecho internacional. Luego vimos un video que nos estaba explicando el tema. Nos mostraron más que todo antecedentes históricos del derecho internacional en Colombia. Dentro de esto, pues nos hablaron acerca del Tratado de Regularización de la Guerra de Trujillo en 1820, luego de la Guerra Civil en 1860 y 1861. Hablamos también sobre el derecho de gentes en la Constitución de Río Negro de 1863 y el Código Militar en 1881. Después de esto, pues ya comenzamos con la era de la Constitución y hablamos sobre el derecho internacional humanitario en la Constitución de 1991. Hablamos sobre que el derecho internacional humanitario y se hizo una distinción entre el ius and bellum, el ius in bellum y el ius post bellum. Después de esto, pues como tuvimos que hacer dos clases en una sola, entonces la segunda parte de la clase se trató sobre el derecho de la guerra como derecho internacional público y se habló sobre los principios del derecho de la guerra. Dentro de esto, hablamos sobre los principios del derecho internacional humanitario, de los cuales pues se resaltan el principio de humanidad, el principio de igualdad entre los beligerantes, el principio de necesidad militar, el principio de no discriminación, el principio de derecho de Ginebra. Luego hablamos sobre cada uno a más grandes rasgos. Y después de eso hicimos un recorrido sobre las normas fundamentales de derecho internacional humanitario, hablamos sobre ellas y se planteó la pregunta para reflexionar acerca de cuáles de estos de principios se veían vulnerados en Colombia y pues ahí ya empezamos a reflexionar con los compañeros y se tomaron en cuenta pues los principios que para cada uno se estaban vulnerando o se habían vulnerado dentro del conflicto interno de Colombia. Y listo, profe. Gracias, Laura, por ese resumen, por recordarnos un poquito lo que hablamos ayer en clase y pues dentro de 15 días escucharemos a otra persona que ya está especificada y que en este momento no me acuerdo quién es,
pero que ya está determinando, dentro de 15, mentira, dentro de 15 no, del 16 de abril, porque dentro de 15 tenemos las exposiciones. Y es Valentina, que ya la vi que levantó la mano. Gracias, Valentina. Bueno, vamos a empezar la clase hoy viendo un pequeño video sobre el derecho de la guerra en pocas palabras. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades.
Es por esta razón que la labor de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja es tan importante en tiempos de guerra y en escenarios de guerra, para que no se... para que no pasen las cosas que pasaron en el video. Dayana, los cascos azules son, entre comillas, el ejército de la Organización de las Naciones Unidas y pueden tener 3 funciones de acuerdo a lo que les pida el Consejo de Seguridad: mantenimiento de la paz, refuerzo de la paz e imposición de la paz. Entonces, los cascos azules actúan única y exclusivamente en momentos en que determinado conflicto interno, determinado conflicto armado, sea interno o sea internacional, constituya una amenaza para la paz y seguridad internacionales, de acuerdo a lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, pues hoy vamos a hablar un poco de esto, del derecho penal internacional. Ustedes saben, porque pues ustedes conocen el derecho penal, son estudiantes de derecho y saben más o menos cómo va el derecho penal. Pues el derecho penal internacional son todas aquellas normas del derecho que directamente fundamentan o excluyen o regulan la responsabilidad penal de una persona respecto de un crimen. Entonces, los crímenes contra el derecho internacional pues son todos los que tienen responsabilidad individual directa a partir del derecho internacional. ¿Cómo se establecieron? ¿Cuáles son los crímenes que juzga el derecho penal internacional? Estos crímenes se establecieron mediante el Estatuto de Roma de 1998, constitutivo de la Corte Penal Internacional. Y son 4 grandes crímenes los que juzga el derecho penal internacional: el crimen de genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de agresión. Los casos que ustedes van a exponer después de Semana Santa, en su gran mayoría, son crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad. 1998, Laura. Entonces, el crimen de genocidio, o el genocidio más bien, es un acto que se perpetra con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, a un grupo étnico, a un grupo racial o a un grupo religioso. El genocidio consiste en matanza y lesión grave a la integridad física y mental de los miembros de un grupo, al sometimiento intencional de ese grupo, y a medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno de este grupo o traslado a la fuerza de niños de un grupo a otro. La imagen que ustedes ven en la presentación es la imagen del campo santo de Srebrenica. Srebrenica fue una ciudad bosnia en la que los serbios cometieron uno de los mayores genocidios de la historia. Murieron cerca de 25.000 personas y pues esa es una de las exposiciones que vamos a ver después de Semana Santa. Nos van a contar sus compañeros qué pasó en Bosnia, qué pasó en Srebrenica y cómo actuó la Corte Penal Internacional en este caso. Los crímenes de guerra son violaciones es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y costumbres de la guerra, es decir, esas que nosotros vimos en el video en su momento, y que son violaciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en el marco de un conflicto armado interno o de un conflicto internacional. Esas que estamos viendo ahí son violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial por parte del Imperio japonés. Erika. Erika. Perdón, profe. Señora. No, profe, perdón, es que alcé la mano, pero sin querer. Bueno, dale, pensé que tenías alguna pregunta. ¿Cuáles son los crímenes de guerra que juzga la Corte Penal Internacional? La violación de los convenios de Ginebra firmados el 12 de agosto de 1949, el asesinato o maltrato de prisioneros de guerra o náufragos, la violación de las leyes de guerra vigentes, tanto las leyes nacionales como las leyes internacionales, la toma y ejecución de rehenes sin un juicio justo, cualquier devastación que no se justifique por necesidad militar, la violación de las costumbres de la guerra que son aplicables al derecho internacional humanitario, el pillaje, es decir, la toma de bienes públicos o privados, el asesinato, los malos tratos o la deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil en territorios ocupados y la destrucción sin motivo de ciudades y pueblos. Shahid. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien.
Me alegra mucho, gracias. Lo que quiere decir, lo que usted acaba de decir, particularmente en el punto en donde se mencionaba la ejecución sin sentencia o juicio justo, me parece un poco chocante en el sentido de que si estamos hablando de derecho internacional humanitario, lo que uno podría concluir es que lo último que se va a permitir es la ejecución de una persona. Y si entiendo bien, lo que quiere decir este punto es que si se puede ejecutar a alguien si hay un juicio previo justo, o me equivoco. Si hay tribunales establecidos para juzgar crímenes de guerra, sí. Y si una de las cosas que establece ese tribunal internacional es la pena de muerte, sí. Pero ¿a usted no le parecería que la pena de muerte es todo lo contrario a algo humanitario? Yo no, yo soy de las que piensa que la gente debe morir por causas naturales, pero los tribunales internacionales, muchos, empezando por el Tribunal de Nuremberg en Alemania, que juzgó los casos de la Segunda Guerra Mundial, consideran que a veces la pena de muerte es lo único que va a resarcir a las víctimas. Entiendo, pero digamos que los juicios de Nuremberg fueron juicios en un contexto mundial muy diferente al actual en el que inclusive en muchos estados la pena de muerte era normal, era algo, digamos, justo, pero precisamente reconociendo el elemento humanitario digamos, del derecho en general, no solamente el internacional, sino en general, el elemento de dignidad humana, pues permitir la ejecución de personas, así sean resultado de un juicio justo, entre comillas, procesalmente hablando, pues me parece que redunda, que no tendría sentido, ¿no le parece? Es una dicotomía, sí, y me parece que no tiene mucho sentido, pero pues es lo que dice la norma, es lo que dice el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma lo dice precisamente porque hay muchos momentos de guerra donde todavía se ejecutan rehenes sin juicios. Y lo hemos visto en el caso colombiano, de hecho, cómo a veces terminaban ejecutando militares y policías en los campos de secuestrados en San Vicente del Caguán. Sí, pero digamos que digamos que los actores de los conflictos que ejecutan estas prácticas vienen siendo en su gran mayoría actualmente los grupos beligerantes, Sí, pero no digamos que los organismos internacionales legalmente reconocidos a nivel internacional, es decir, es casi como que rebajarse a los comportamientos reprochables de esos grupos al momento de reconocer que la ejecución perdón, la ejecución como tal de pena de muerte es válida, ¿no le parece? recuerda que a veces quienes lideran los estados, los organismos internacionales son seres humanos que también son un poco irracionales en sus comportamientos. Zaida. Profe, respondiendo un poco a lo que decía mi compañero Shahid, pues digamos lo que fue el tribunal de Nuremberg y el de Tokio, sufrieron de cosas similares y fue como, por eso se llaman juicios vergonzosos, porque en dicho momento todos los crímenes que ellos juzgaron no estaban prescritos en la ley interna de ellos y externamente tampoco tenían como la prescripción o no se esperaban que fuera a pasar un crimen de tal magnitud. Entonces, primero se hicieron juicios sobre crímenes que no existían, segundo se pasó lo que decía mi compañero, que eran las penas de muerte y demás. Entonces, yo creo que fue como eh, De esa hecho, novedad lo que hizo que ellos eso, faltaran a muchas cosas. y eso dio pie para la creación del Estatuto de Roma. Exactamente, porque pues no se veía venir, entre comillas. Exactamente. Jorge. Hola, doctora, buenas noches. Doctora, volviendo al tema, pues si bien es cierto, no es que se esté de acuerdo con la pena de muerte para ciertos eventos o personas que con un justo juicio se les decrete esta pena, también hay que analizar dos cosas. Una, que cuando hay una pena lo que busca es como resarcir el daño, y como la doctora lo manifestó, algunas poblaciones, el resarcir ese daño es la vida de aquel que cometió el mismo delito. Y dos, es que esa pena sirva como ejemplo para la demás comunidad. Y si teniendo estas penas, las penas capitales, aún siguen delinquiendo, se siguen cometiendo delitos, ¿cierto? ¿Cómo será donde no existiera esa pena? No es que la comparta,
pero hay que mirar todos los puntos de vista. Si yo veo que si cometo este error me van a quitar la vida y aún lo sigo cometiendo, es porque definitivamente o ya no tengo corazón o no tengo sentimientos o no tengo nervios, así de sencillo. Pero si aún sabiendo eso lo seguimos cometiendo, ¿cómo será donde no existiera estas penas? Pues creería yo que dichas actuaciones se incrementarían mucho más. Aparte de eso, todo esto es una evolución, que esto no salió el año pasado, no salió hace 10 años, todo esto ha tenido que tener una evolución. Y para no irnos tan lejos, tomemos como ejemplo que a partir del año 98 o después de esto, es que los crímenes de lesa humanidad ya no prescriben, porque es que anteriormente prescribían a los 10 años. Entonces, todo eso ha sido una evolución que ha servido y puede que más adelante cambie esta situación de estas penas capitales, pero es que para que esto vaya cambiando también debe interferir la misma comunidad. No únicamente la población ajena a los conflictos, sino los mismos integrantes y partes de los conflictos. Hasta el punto, por ejemplo, que ahorita en el video me hizo acordar, por ejemplo, hay unos aviones que se llaman aviones fantasmas. Aquí en Colombia existían 3, creo que ahora solo queda uno porque ya bajaron los otros 2. Y resulta que desde allá, desde las alturas donde trabajan estas aeronaves, solo se ven por temas infrarrojos. Entonces no se distingue entre una vaca, un niño, una niña, un insurgente o una persona normal. Entonces, efectivamente, en los momentos de bombardeos caía cualquier situación que tuviera vida, pues por el tema de infrarrojo. No obstante, eso ya está mandado a recoger y lo que quiero dar en apunte con esto es que todo es una evolución. Y este tema aunque entre comillas se estuviera contrarrestando por los derechos humanos, de todos modos, vuelvo y repito, una de las funciones de la pena es eso, resarcir daños, pero adicional, tomar como ejemplo para los demás. Esa sería la aporte, doctora. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sí, todo es una construcción social. Apliquen mi lema de vida. Roma no se construyó en 3 días. La justicia internacional tampoco. Shahid. Gracias, doctora. Excúseme que haya desviado un poco el desarrollo de la clase, pero quisiera responder, digamos, a la intervención de mis compañeros en el sentido de que, en primera medida, como mi compañero lo acaba de decir, la pena en general, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno, tiene un fin. Y si entendemos el fin de la pena, de resarcir el daño y de ejemplificar lo que puede llegar a pasar a alguien si comete un delito para evitar que lo cometa, pues la conclusión a la que llega mi compañero no es a la que yo llego, en el sentido de que si eso fuera verdad que se cumple, que el fin de la pena es para resarcir el daño y para que con el ejemplo se evite la comisión del delito, eso quiere decir que no es efectiva. Porque a pesar, como dijo mi compañero, de que existen las penas, los delitos siguen existiendo. Entonces, claro, digamos que ese fin de la pena de resarcir el daño y de evitar que se cometa de nuevo no se cumple, porque siguen habiendo delitos. Realmente, ese fin de la pena de mostrar el ejemplo y de evitar que otros hombres, por miedo a que le pase lo que le pasa al delincuente, lo hagan, ya está mandado a recoger y entonces no es efectivo, por ese lado. Y por el lado de lo que dijo mi compañera respecto de los juicios de Nuremberg y toda la cuestión, precisamente, doctora, yo considero que el establecimiento de estos regímenes internacionales como el Estatuto de Roma, lo que quieren es evolucionar, desarrollar hacia una dignidad humana el derecho internacional. Y precisamente el reconocimiento todavía de la pena de muerte lo que hace es transformar ese desarrollo, esa evolución hacia algo más digno, todo lo contrario. Porque es que, en efecto, así sea el peor delincuente del mundo, reconocer la pena capital no es una evolución, realmente es un retroceso. Porque entonces estaríamos reconociendo el ojo por ojo, el diente por diente, pero en cabeza del Estado o en cabeza del derecho internacional. Y de todas maneras sigue siendo una venganza. Entonces, hablar de Estatuto de Roma y de desarrollo y de evolución, reconociendo de todas maneras la pena de muerte, es un contrapropósito. Cristian. Buenas noches, doctora. Sí, yo simplemente quería añadir, pues unido a lo que dice mi compañero Shahid, que dentro de esas finalidades de la pena, o bueno, más bien esas finalidades de la pena también pues están sujetas al contexto sociológico, pues. Digamos, Al Qaeda es una muestra clara
de que la vida en algunos contextos, aunque suene ridículo e inhumano decirlo, no vale. Hay gente que se entrena para morir y cree que ese es su propósito bajo las filosofías de que tengan dichos grupos. Entonces, sí, creo que en resumidas cuentas es propiciar más guerra. Aún teniendo claro lo que decía mi compañero Jorge, que pues eso sirva como precedente, hay casos en los que eso no sirve como precedente y lo que genera es más guerra. Jorge. Gracias. Bueno, si bien algunas partes del compañero Chay, lo que acaba de decir el compañero Cristian, son muy aceptables y las comparto también, hay otras que las cuales no. Y vuelvo al mismo tema. Para eso se supone que hay un juicio justo, y no quiere decir que porque usted cometió X o Y delito automáticamente se va para la pena capital. Opino yo que cuando se llega a esos términos es porque ha sido una situación muy, muy delicada. Ahora bien, sí, ese personaje que cometió el delito, ese personaje que cometió el mismo genocidio, listo, entonces es un ser humano, ok, pero ¿acaso este personaje pensó eso cuando tomó las vidas de tal vez un grupo de etnias, de razas, un grupo de personas, o sencillamente llegó a una población y simplemente acabó con vida de mujeres y niños a diestra y a siniestra? Entonces, ¿dónde está el sentimiento de esas personas? ¿Dónde está el sentimiento de las familias que perdieron a su ser amado? Por eso se dice que es una de las restituciones, la misma autora lo manifestó ahorita. Hay lugares, hay poblaciones, hay comunidades que para ellos la única forma de resarcir ese dolor, de resarcir esos hechos, es ver que el delincuente falleció, ¿cierto? Y vuelvo y digo, yo creo que para llegar a esa pena capital son porque son cosas demasiado delicadas, demasiado graves, no porque fue y se robó un pan en la esquina, ¿cierto? Pero entonces no es simplemente pensar, sí, este es persona, claro, es un ser humano, también tiene sus derechos, pero ¿acaso ese personaje pensó en las demás personas que tomó su vida, por decirlo así de alguna manera, en algunos de los delitos? O en algunos casos, por ejemplo, en África, que no solo violan a las mujeres, sino que les quitan el clítoris y les quitan los senos y las dejan pues muertes en vida, pues porque no han fallecido totalmente, ese dolor y ese sufrimiento, ¿dónde queda? Entonces sería como aplaudirle, entonces volvámonos todos al margen de la ley, porque al fin y al cabo la sanción máxima que me va a llegar es estar en 4 paredes y algún día puedo estar terminando saliendo. Pero creo que esa no es la finalidad ni es la idea. Yo creo que por eso todo tiene que ser equitativo y mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Qué pena con cualquiera de ustedes, pero es mi punto de vista. Cerramos con Shahid para yo también hacer mi conclusión y seguir. Dale, Shahid. Gracias, doctora. Qué pena de verdad. Muy gentil. No, yo entiendo el punto de mi compañero. Lo entiendo porque no solamente él opina así, mucha gente en el mundo inclusive tiene el mismo concepto de justicia retributiva, ¿no? Sin embargo, el concepto de la justicia retributiva, del ojo por ojo y diente por diente, ya en derecho penal, porque es de lo que estamos hablando realmente en este momento, ha sido superado hace muchísimo tiempo, precisamente por el reconocimiento de que hay unas garantías mínimas que ni al delincuente se le pueden negar, ¿no? Como por ejemplo, la protección de la vida, así él haya quitado una. Porque precisamente el surgimiento del derecho penal en cabeza del Estado, el ius puniendi, ¿no? Se justifica en evitar que entre los particulares se tome venganza. Y no podríamos reconocer en el Estado el mismo comportamiento, porque precisamente para eso está el Estado, desde el punto de vista penal, para evitar la venganza. Entonces, quitar la vida porque quitó la vida, robarle porque robó, matarle porque mató, etcétera, no tendría ningún sentido. ¿Vamos a entender? Inclusive, todo el tema de tomar a una persona que cometió un delito y volverle un ejemplo para el resto de la comunidad, incluso sigue siendo todavía indigno. ¿Por qué? Porque lo que hacen es cosificar al individuo. Entonces el individuo es una cosa para generar ejemplo en otros. No tendría sentido. Lo que realmente yo estoy diciendo con toda esta disertación y todo el tema de la discusión que estamos hablando es que de todas maneras la pena capital, independientemente del sentido de justicia que se tenga, aceptándola o no, de todas maneras, más allá de eso, resulta desde el punto de vista racional, narrativo, incoherente con los propósitos de todos los tratados y convenciones que han querido humanizar la guerra. Porque en últimas, eso es lo que quiere hacer el derecho internacional humanitario, humanizar la guerra. Y no es humano
quitarle la vida a alguien porque quitó otra, de todas maneras, así sea dentro de un juicio justo. De todas maneras, la pena capital dentro del contexto de la guerra es una cosa que le quita el propósito a la humanización de la guerra, que yo entiendo, después de lo que hemos visto en estas clases, que es el propósito de esta regulación internacional. Estoy de acuerdo con Shahid en que la pena de muerte le quita la humanización a la guerra, pero también entiendo el punto de vista de los estados. También me pongo del lado de los estados, y es que hay momentos en que también la presión mediática y la presión social ejerce cierto peso en la toma de decisiones en materia de políticas públicas nacionales o internacionales. Y a veces es la misma gente la que pide que ciertos crímenes que volvamos a la época de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Sin lugar a dudas, este aspecto este aspectico que está acá, de la toma y ejecución de rehenes sin un juicio justo, es uno de los que más ha generado debate en torno a la reglamentación del derecho penal internacional. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se supone que si unos actores en conflicto, sean los beligerantes o sea el Estado, respetan las normas de derecho internacional público, esto no debería pasar. Y curiosamente o tristemente es lo que más pasa en contextos de guerra. Si hablamos de crímenes de lesa humanidad, que es la otra categorización de... exactamente. Y eso es cierto, Zaida, la guerra es lo menos humano que existe. Si hablamos de crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, estamos hablando de todos aquellos delitos atroces y de carácter inhumano que forman parte de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, que son cometidos para aplicar políticas de un Estado o de una determinada organización. Esta foto que ven acá es de los campos de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad de los que habla la Corte Penal Internacional? El homicidio, la esclavitud, la violación, los demás actos de violencia sexual grave, el traslado forzoso de población, la tortura, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, la persecución de determinados grupos de la población, bien sea por cuestiones de raza, género, religión, identidad, preferencias sexuales, etcétera, etcétera, y la segregación racial. Y cuando hablamos de los crímenes de agresión, el estatuto de la Corte Penal Internacional, que se estableció en el 98, tipificó 4 delitos para la competencia de la Corte, es decir, la Corte puede juzgar 4 crímenes: crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y el crimen de agresión. Entonces, todos estos 3 crímenes, genocidio, lesa humanidad y guerra, fueron definidos en los artículos 6, 7 y 8 del estatuto, pero el crimen de agresión no fue definido tácitamente en el Estatuto de Roma. Después se estableció una resolución que dice que una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir la actividad de un Estado, es decir, cuando es un líder político o un líder militar en determinado Estado, planifica, prepara, inicia o realiza actos de agresión que constituyan una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas. Acuérdense que la Corte Penal Internacional nace como producto o nace como fruto de las Naciones Unidas, de las discusiones que se dieron en el marco de las Naciones Unidas para buscar una solución a las violaciones a los derechos humanos en contextos de guerra. Entonces, las Naciones Unidas consideran 4 tipos de crímenes que son o que pueden ser llamados crímenes de agresión. El primero es la invasión de un Estado por otro, la invasión ilegal, sin un justificante. El segundo es el ataque de fuerzas armadas de un Estado contra otras de otro Estado o contra la población civil de este Estado, que es un artículo, este aspecto viola el artículo 51 de la Carta ONU, porque el artículo 51 de la Carta ONU dice que se puede atacar a un Estado cuando éste representa una clara violación a la paz y seguridad internacionales. Por eso, cuando Estados Unidos decidió atacar a Irán, a Irak, al régimen de Saddam Hussein,
invocando el artículo 51 de la Carta ONU, se le dijo en su momento, usted está violando las normas del derecho internacional humanitario y está cometiendo un crimen de agresión, porque no está comprobado que Irak tenga armas de destrucción masiva. Pero como Estados Unidos no es signatario del Estatuto de Roma, no se puede sancionar a este país. Otro aspecto que considera un crimen de agresión las Naciones Unidas es la ocupación militar que derive de los actos anteriores, es decir, del ataque a fuerzas armadas o a población de otro estado y que implique el uso de la fuerza y el bombardeo ilegítimo. Por eso, en su momento, cuando el Estado colombiano bombardeó el campamento donde se encontraba Raúl Reyes en Ecuador, se decía que nos iban o que iban a demandar al expresidente Álvaro Uribe y al expresidente Juan Manuel Santos, quien en ese momento era ministro de Defensa, ante la Corte Penal Internacional, porque ese bombardeo constituyó un ataque violatorio del artículo 51 de la Carta ONU. Shahid. Doctora, una pregunta, y es posible que esté yo incurriendo en un error. Seguramente ya usted tuvo que haberlo explicado, pero no recuerdo bien y por eso le pregunto porque me genera duda. Cuando usted dice que Estados Unidos no es signatario del Estatuto de Roma y sin embargo se le hizo el reproche por haber vulnerado el mismo, ¿no habría una contradicción? En qué sentido? En el que si yo no soy signatario de ese tratado, pues cualquier conducta tipificada en el mismo no me puede ser reclamada, entiendo yo, porque yo no hago parte del tratado. Y entonces esa es mi duda. De todas maneras, así yo no sea signatario. Se lo reclaman en el entendido en que Estados Unidos es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y es uno de los 5 estados que más deben tratar de proteger la paz y seguridad internacional, de no violar la Carta la Carta de San Francisco. Perfecto. Es más que Sí, todo. ya entiendo entonces. Sí, listo. Sí, señora, gracias. Vale. Otros crímenes de agresión considerados por la ONU, el bloqueo de puertos o costas de un estado a otro estado, la utilización de fuerzas armadas de un estado que se encuentren en territorio extranjero para invadir un tercer país, la disposición de un territorio propio de un estado para que otro estado pueda agredir a un tercero y el envío por parte de un estado de grupos denominados paramilitares o de mercenarios para que lleven a cabo actos de violencia contra otro estado. Todo esto normalmente esto pasa en las películas de Rambo, o uno cree que pasa en las películas de Rambo, pero no, también pasa en el sistema internacional moderno. ¿Quién Profe, qué pena. Dime, Zaida. ¿Me puedes explicar el segundo, por favor? La utilización de las Fuerzas Armadas de un Estado que se encuentren en un Estado extranjero con acuerdo de este, pero que exceda las condiciones pactadas entre ambos Estados, incluyendo toda prolongación de la presencia en el territorio extranjero de fuerzas militares de un Estado foráneo. Por ejemplo, los Estados Unidos y Colombia tienen un acuerdo, o tenían un acuerdo, bueno, lo siguen teniendo, que es el Plan Colombia, mediante el cual había muchas tropas norteamericanas en bases militares colombianas. Si las tropas norteamericanas se exceden en lo que van a hacer acá en Colombia, si cometen actos que están por fuera del acuerdo que se firmó entre ambos países, eso es un crimen de agresión contra territorio colombiano, contra el Estado colombiano. Por ejemplo, si un soldado norteamericano que está en una base militar viola a una niña que pasó en un resguardo indígena, eso es un crimen de agresión, porque eso está violando el acuerdo por el que Colombia le permitió a Estados Unidos, a tropas norteamericanas, estar en el país. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Jorge. Doc, ya que usted nombra ese caso de los soldados estadounidenses, hay un caso de unos soldados estadounidenses que en Tolemaida, pues si bien inicialmente pagaron un servicio de prostitución de una menor de edad, llegaron 4 soldados, la volvieron una nada, hicieron lo que quisieron con ella, y en los videos de prueba se muestra que la menor dice que no más, que ya no puede más, que no quiere más, y estos soldados aún la siguen obligando, y entonces ya no se convierte en un pago por servicios sexuales, sino ya se convierte en una violación. No obstante, doctora, estos soldados estadounidenses salieron impunes frente a este delito, por simplemente hecho de que eran estadounidenses. ¿Qué pasa en esos casos entonces, doctora? ¿Por qué no se cumplen las normas?
porque Estados Unidos no es signatario del Estatuto de Roma y no se los puede juzgar ante la Corte Penal Internacional. Sí, claro, doctora, si bien es cierto, están aquí con un permiso, independiente que tengamos la ayuda de ellos, independiente de sus aportes económicos, lo que sea, no se supone que están aquí es bajo un permiso que la soberanía colombiana les está concediendo. Quiere decir que mal que bien, o sea, yo no puedo llegar a la casa donde me invitan, por más que me inviten, y que tal vez yo no comparto sus creencias, a que yo pueda hacer lo que yo quiera, diría yo, ¿no, doctora? Sí, claro, y yo te entiendo, pero resulta que algo también tenemos que tener presente cuando se trata de ciudadanos norteamericanos o de soldados norteamericanos o de contratistas norteamericanos, y es que ellos tienen, todos los funcionarios, sean de nivel político, militar, económico, que Estados Unidos envía a un tercer país, tienen inmunidad diplomática y no pueden ser juzgados en ningún caso por alguien que no sea el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién juzga los crímenes internacionales? El principal órgano de derecho penal internacional se llama la Corte Penal Internacional o la International Criminal Court. Es el primer tribunal de justicia penal internacional permanente del mundo. Fue creado en 1998 a través de el Estatuto de Roma y tiene su sede en La Haya. Antes de la Corte Penal Internacional hubo muchos tribunales de justicia penal militar o de justicia penal que juzgaron crímenes de conflictos internacionales, como el Tribunal de Nuremberg, que juzgó los criminales de guerra nazis de la Segunda Guerra Mundial, o el Tribunal de Tokio, que juzgó a los criminales de guerra japoneses, o también el Tribunal Internacional Especial para Ruanda, que juzgó los crímenes de la matanza, del genocidio ruandés, que pueden ver en una película que se llama Hotel Ruanda. Vuelvo yo con mis recomendaciones de películas. Creo que este año no había hecho recomendaciones de películas, ¿no, Dayana y Jorge? Estaba el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, está juzgando todavía algunos criminales de guerra del conflicto de la Antigua Yugoslavia, pero este se constituyó y es permanente para juzgar a estas cuatro tipificaciones de crímenes internacionales. La Corte tiene su sede en La Haya y no debe ser confundida con la Corte Internacional de Justicia, que es la que juzga diferendos entre estados. Entonces, son dos, quedan en La Haya, ambas son fruto de acuerdos del derecho internacional público, pero una es una corte internacional que juzga diferendos entre estados, que lo vamos a ver a partir del tercer corte cuando veamos el derecho internacional del mar, y la otra es esta, que es la Corte Penal Internacional, que juzga a personas naturales que actuaron en representación de un estado o de un grupo beligerante. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, quejas. Todo muy claro, mi doctora. ¿Cuáles son los principios generales del derecho penal internacional? Todo tiene sus principios. En derecho internacional público, todo tiene principios. El primer principio es que un Estado ejerce su jurisdicción en el interior de su propio territorio. Es decir, nosotros no podemos ir a tribunales internacionales hasta tanto no se hayan agotado todas las instancias en la jurisdicción nacional. Si la jurisdicción nacional, si los entes judiciales nacionales no nos cumplen, no juzgan estos temas o estas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, no podemos ir a la justicia internacional. La justicia internacional, bien sea en el nivel regional o en el nivel internacional, es una justicia subsidiaria, es decir, entra en funcionamiento una vez se han agotado todas las instancias nacionales. Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión y el genocidio no prescriben, es decir, los podemos juzgar aún hayan pasado 50 años del acto delictivo. El principio de nula crimen, nula pena sine lege, es decir, nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de perpetrarse no hubiesen vulnerado el derecho penal internacional. Es decir, el derecho penal internacional juzga los crímenes cometidos del 98 en adelante. Lo del 98 para atrás no se juzga porque la ley no es retroactiva y en ese momento no estaban vulnerando el derecho penal internacional porque no se había establecido el mismo. Y el último principio es el principio de Nice. Doctora,
señor. Es como una especie de principio de legalidad, más o menos, el que acaba de mencionar. Más o menos. Sí, la ley no es retroactiva. Ok. Para hablarlo en nuestros términos acá en colombiano. Y le pregunto una cosa, así como en el derecho penal, que aplica el mismo principio de que uno no puede ser juzgado por delitos que no existen al momento en el que uno los comete, sin embargo, uno entiende siempre y todo el mundo le dice, no, que en penal siempre la ley sí puede llegar a ser retroactiva por el principio de favorabilidad. ¿Aquí también aplica ese principio? No. Ok. En el derecho penal internacional no. Ok, doctora, gracias. Y el último principio es el principio de ne bis in idem, que nadie va a ser juzgado ni castigado 2 veces por el mismo delito. Ayer alguien me preguntaba por el chat, creo, ¿y si no nos gusta o si no quedamos conformes con lo que dictamine la JEP, podemos ir a la justicia internacional? No. Cosa juzgada no se vuelve a juzgar. Si la JEP ya profirió una sentencia, es caso concluido, caso cerrado. Así consideremos que la pena no fue la suficiente. Es un momento, señores. ¿Ustedes creen que la Corte Penal Internacional pueda entrar a Colombia? ¿Sí o no? ¿Puede que, doctora, repite, por favor? ¿Creen ustedes que la Corte Penal Internacional pueda entrar a Colombia? ¿Sí o no? Disculpe, ¿en qué sentido? O sea, ¿a raíz de qué? Te pongo un ejemplo. No se cumple lo pactado en los acuerdos de paz. No se juzgan los crímenes de la JEP. La JEP fracasa. ¿Vamos a dejar esos crímenes impunes o vamos o podemos o puede la Corte Penal Internacional venir a decir, bueno, como la JEP no funcionó, entonces voy a entrar yo a juzgar a líderes políticos, líderes del ejército y líderes de los grupos beligerantes que cometieron violaciones al derecho internacional humanitario en Colombia? Yo diría que sí. Y a ustedes, les cambio la pregunta, ¿a ustedes les gustaría que la Corte Penal Internacional juzgara los crímenes del conflicto armado interno colombiano? Jorge. Doc, pues a mí sí, pues me queda como una duda, por lo mismo que la doctora manifestó lo último, ¿no? O sea, cosa juzgada no se puede volver a juzgar, quiere decir que por más que la Corte Penal quisiera ingresar, pues no Pero si la podría, ¿no? JEP no juzga, Ah, bueno, ahí sería la otra situación. Si no se juzga, igualmente debe buscarse alguna situación. Creería, en mi corto conocimiento, y puedo estar fallando, mi doctora, creería que sí se podría hacer, ¿no? Toda vez que también suscribimos dichos probabilidades de cumplir lo que esta dijera, ¿no? Ahora bien, yo creo que, hombre, si no funciona la situación es porque no está cumpliendo bien y no podemos dejar impune tampoco, ni para ninguno de los bandos. Aquí no estamos hablando de ningún bando, sino de los delitos como tal, quien los hubiese cometido. Y debe haber una sanción de una u otra manera. Y si la entidad interna no está cumpliendo su función, pero estamos suscribiendo situaciones internacionalmente precisamente para estos temas, creería yo que sí se puede o que sí se debería permitir el ingreso de la Corte Penal a solucionar estos conflictos, ¿no? gracias, Jorge. Iván. Profe, pues en realidad siento que sí, sí sería prudente que un ejemplo pudiera hacer una intervención la Corte Internacional frente a, pues, a estos crímenes, porque pues correspondientemente eso no se está manejando de la debida forma. La profe dijo ahorita sobre lo de la JEP. Si efectivamente fue, pues para mí creo que fue un fracaso, porque en realidad si hubiera sido efectivo no hubiera pasado lo de las disidencias y correspondientemente a eso. Creo que si hubiera sido como una parte un poco más rígida, que pues por mi parte creo que la Corte Penal la manejaría un poco más estricta las condiciones o las formas en las cuales entraría a juzgar estos delitos, creo que sí sería efectivo y mucho más probable de que se tomen las condenas de la forma rigurosa que ellos la podrían tomar. Gracias, Iván. Lorena. Profe, personalmente a mí sí me parece que deberían intervenir porque a veces el Estado contra esos delitos pues no hace realmente nada por muchos temas, ¿no? Por temas de corrupción, porque en realidad la ley aquí no se hace respetar. Entonces sí me parece que deberían intervenir
porque obviamente las sanciones que tienen ellas, como lo dice Iván, pues son más rigurosas y creo que se dejarían de cometer tanto estos delitos que vemos día a día, ¿no? En las noticias se ve todo el tiempo y también vemos que pues el Estado realmente no interviene, el Estado no hace nada contra eso. Entonces sí me parece que sería lo más prudente que la Corte interviniera para juzgar estos delitos. Gracias, Lorena. Shahid. Sí, sí, doctora. Yo en acuerdo con mis compañeros diría que sí, en efecto, pero yo no lo llamaría intervención, porque la intervención supone una cosa por derecho propio o por su lado, por así decirlo. Yo diría que es que la Corte adquiere competencia, precisamente por lo que usted explicaba, de que la Corte viene siendo, su competencia viene siendo subsidiaria en vista o en caso de que a nivel interno la cuestión no se resuelva. Y en la hipótesis que usted plantea, en la que no se logra, a pesar de que se establecen los mecanismos para ello, la JEP, toda la cuestión, pero no se logra, ¿no?, resolver el tema, ahí lo que la Corte tendría es una competencia que es muy diferente en mi criterio a una intervención como tal. Pero en efecto, el resultado es el mismo que el de mis compañeros, y es que sí, la Corte tendría la competencia para dirimir, digamos, en este sentido, los conflictos a raíz del conflicto interno armado. Es muy probable, muchachos, que esto termine pasando y les voy a decir por qué. Porque mucha gente no está conforme y mucha gente cree que pues por diferentes vicisitudes y diferentes cosas no se van a cumplir los preceptos del, no se van a cumplir los preceptos de lo que se negoció en La Habana y va a terminar fallando la Justicia Especial para la Paz. Así que muy probablemente, y ya la Corte Penal Internacional tiene, o el fiscal general de la Corte, que es el que investiga los crímenes, tiene un ojo aquí puesto en el conflicto armado interno colombiano. Así que es una cosa a la que tenemos que estar muy pendientes y hacerle seguimiento, pues a ver qué va a pasar en un futuro respecto de ese tema. Chicos, esto era lo que quería compartir con ustedes hoy. Hoy los voy a dejar ir más temprano, no se vayan a ir todavía, un momento. Quiero mostrarles algo. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, en este momento, a partir de las 9:25 hasta las 9:40, está habilitado un quiz sobre la lectura que debían hacer para el día de ayer. Son 2 preguntitas muy básicas y el objetivo es que para el jueves 8 de abril a las 8 de la noche entreguen este trabajo. Pues tienen plazo hasta el jueves 8 de abril. Hemos debatido durante las últimas 2 clases la importancia, principios y aspectos fundamentales del derecho internacional humanitario o derecho de la guerra. Teniendo en cuenta lo anterior y apoyándonos en esta conferencia que aparece en este enlace de YouTube, los invito a que en parejas realicen un artículo de opinión donde respondan la siguiente pregunta. ¿Qué tan cerca está la Corte Penal Internacional de conocer los casos de violaciones del derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno en Colombia? Este artículo debe tener un mínimo de 1000 y un máximo de 1500 palabras y ser entregado en formato Word. Aquel artículo que no cumpla con esos 2 requisitos no será evaluado. Entonces yo les pongo un ejemplo. Jorge Bolívar y Dayana Cerrato presentan el artículo. Jorge y Dayana lo hacen en parejas y hacen el artículo de sus vidas. 1499 palabras, pero me lo entregan en PDF. Ese artículo no va a ser calificado. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Escúcheme, es que me distraje un poco. Cuando hizo el ejemplo que habló de 2 personas, ¿quiere decir que no se puede hacer individual? ¿O sí o no? Lo ideal es que lo hagan en parejas porque 2 cabezas piensan mejor que una, pero si tú lo quieres hacer individual, por mí no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, muy gentil. Listo, no pasa nada. Entonces, chicos, ya saben, 9:25 el quiz. Pues tienen 15 días para que hagan esta tarea. Yo les deseo una feliz Semana Santa, que descansen un montón, que se cuiden un montón porque todavía estamos en pandemia, muchachos. Y nada, nos vemos en 15 días con las exposiciones. Doctora, feliz noche, muchísimas gracias. Juicio para todos, chao. Dime, Valentina. Sí, claro, si lo hiciste ayer no pasa nada.
Gracias, Feliz profe. noche. Chao a todos, se cuidan, feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz fin de semana. Igual, dime Lorena. No, profe, qué pena, se me fue. Valentina, no te sale la nota porque se abrió nuevamente el quiz, entonces hasta el momento en el que no se vuelva a cerrar, no te vuelve a salir la nota. Chao, Angie, gracias. Chao, profe, que descanse, nos vemos dentro de Igual, 15 días. Eric, nos vemos. Sí, Valentina, la nota queda guardada igual. Feliz noche, profe. Igual, Mayra. Vale, Valentina, que descanses.